¿Quién fue Niels Bohr? Nació el 7 de octubre de 1885 en Copenhague. Se doctoró en 1911. En ese mismo año, viaja para estudiar en la Universidad de Cambridge con la intención de estudiar física nuclear con Joseph John Thomson, aunque pronto se trasladó a la Universidad de Manchester para trabajar con Ernest Rutherford. Su teoría de la estructura atómica le valió el Premio Nobel de Física en 1922. Se publicó en una memoria entre 1913 y 1915. Su trabajo giró sobre el modelo nuclear del átomo de Rutherford, en el que el átomo se ve como un núcleo compacto rodeado por un enjambre de electrones más ligeros. Su modelo establece que un átomo emite radiación electromagnética solo cuando un electrón del átomo salta de un nivel cuántico a otro. En el año de 1916 regresa a la Universidad de Copenhague para impartir clases de física y, en 1920, es nombrado director del Instituto de Física Teórica de esa universidad. Allí, elaboró una teoría que relaciona los números cuánticos de los átomos con los grandes sistemas que siguen las leyes clásicas. Hizo muchas otras importantes contribuciones a la física nuclear teórica, incluyendo el desarrollo del modelo de la En la gota época líquida de del Newton, núcleo el y átomo estaba trabajo en fisión modelado como nuclear. una esfera diminuta, Niels Bohr dura e falleció el 18 de indestructible. diciembre de Si bien este modelo 1962 en proporcionó una Copenhague. buena base para la teoría cinética de los gases, fue necesario diseñar nuevos modelos cuando los experimentos revelaron la naturaleza eléctrica de los átomos. En 1897, Joseph John Thomson estableció la relación carga a masa para los electrones. El año siguiente propuso un modelo que describe al átomo como una región en la cual una carga positiva está dispersa en el espacio, con electrones incrustados por toda la región, en forma muy similar a las semillas dentro de una sandía o las pasas dentro de un pan. De esta forma, el átomo como entidad sería eléctricamente neutro. En 1911, Ernest Rutherford realizó un experimento que demostró que el modelo de Thomson podría no ser correcto. En este experimento, proyectó un haz de partículas alfa con carga positiva hacia una delgada hoja de metal. La mayor parte de las partículas atravesaron la hoja como si se tratara de espacio vacío, pero algunos de los resultados del experimento fueron sorprendentes. Muchas de las partículas desviadas de su trayectoria original se dispersaban en ángulos muy grandes. Algunas partículas incluso eran desviadas hacia atrás, invirtiendo por completo la dirección de su trayectoria. Estas deflexiones tan grandes no eran predichas por el modelo de Thomson. De acuerdo con este modelo, la carga positiva de un átomo en la hoja de metal se dispersa en un volumen tan grande que no existe una concentración de cargas positivas lo suficientemente fuertes para causar deflexiones importantes de las partículas alfa con cargas positivas. Es más, los electrones tienen tan poca masa en comparación con las partículas alfa que tampoco producirían estas grandes dispersiones en ángulos amplios. Rutherford explicó sus sorprendentes resultados al desarrollar un nuevo modelo atómico, que suponía que la carga positiva en el átomo estaba concentrada en una región reducida en comparación con el tamaño de este. Rutherford llamó a esta concentración de carga positiva el núcleo del átomo. Se hace la suposición de que todos los electrones pertenecientes al átomo se encuentran en un volumen relativamente grande fuera del núcleo, para explicar la razón por la cual los electrones no son atraídos hacia el núcleo debido a la fuerza de atracción eléctrica. Rutherford los representó moviéndose en órbitas alrededor del núcleo de la misma forma en que los planetas giran alrededor del Sol. Por esta causa, con frecuencia el modelo se conoce como el modelo planetario del átomo. Existen dos dificultades básicas con el modelo planetario de Rutherford. Primero, un átomo emite y absorbe ciertas frecuencias características de radiación electromagnética y no otras, pero el modelo de Rutherford no puede explicar este fenómeno. La segunda dificultad es que los electrones de Rutherford están sometidos a la aceleración centrípeta. De acuerdo con la teoría del electromagnetismo de Maxwell, las cargas aceleradas de forma centrípeta con una frecuencia f deberían emitir ondas electromagnéticas con una frecuencia f. Por desgracia, este modelo clásico conduce a una predicción de autodestrucción cuando se le aplica al átomo. Conforme el electrón emite, la energía es llevada más allá del átomo. El radio de la órbita del electrón disminuye gradualmente y su frecuencia de revolución se incrementa. Este proceso conducirá a una frecuencia siempre creciente de la radiación emitida y al colapso final del átomo cuando el electrón se precipita hacia el núcleo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que son los postulados del modelo de Bohr, pero antes les voy a dar una pequeña reseña de cómo es que, cuál es el motivo del por cual se proponen estos postulados. Aproximadamente en el siglo XX
no se entendía por qué los átomos de un elemento dado emitían y absorbían solo ciertas longitudes de onda. Pero más o menos en 1913, el científico Bohr proporcionó una explicación de los espectros de hidrógeno, que bueno, estos incluían algunas características de la teoría actualmente aceptada. Su modelo del átomo de hidrógeno incluyó las siguientes suposiciones básicas, que son los siguientes postulados que les voy a dar. El postulado número 1 nos habla acerca de cómo es que el electrón se mueve en órbitas circulares en torno al protón bajo la influencia de la atracción de Coulomb. La fuerza de Coulomb produce la aceleración centrípeta del electrón. En este caso, en la figura, el electrón es el punto negro y el protón es el punto rojo. El postulado número 2 nos dice que hay ciertas órbitas que son estables y son permitidas. Solo son permitidas aquellas órbitas en las cuales el momento angular del electrón está cuantizado, siendo un múltiplo de entero de h sobre 2pi. Esto implica que un electrón en una órbita o estado estacionario n posee un número angular constante y por lo tanto su energía en dicha órbita se mantiene constante. En el postulado número 3 nos habla acerca de cómo el átomo de hidrógeno emite radiación cuando el electrón salta de un estado inicial más energético a un estado menos energético. O sea, cuando un electrón pasa de una órbita a otra, dicha transición va acompañada de la absorción o emisión de una cantidad definida de energía. El salto no se puede visualizar o tratar de manera clásica. Bueno, aquí el fotón absorbido y el fotón emitido tienen la misma longitud de onda y por lo tanto la misma energía. Significa que la energía del fotón es igual a h por c entre lambda, pero h es la constante de Planck y lambda es la longitud de onda. Y la energía del fotón emitido o absorbido es igual a la diferencia de energía entre las dos órbitas. O sea, la energía del fotón es igual a la energía emitida menos la energía absorbida. En el postulado número 4 y último postulado, nos habla acerca de la circunferencia de la órbita de un electrón, que debe contener un número entero de longitudes de onda. Bueno, esta es la longitud de onda de Broglie y nos dice que es 2pi por r igual a n por lambda, donde n es cualquier número entero positivo y lambda es la longitud de onda y r es el radio. La longitud de onda de Broglie de un electrón es lambda igual a h entre m subíndice e por b, donde h es la constante de Planck, m es la masa del electrón y b es la velocidad de la luz. La velocidad, perdón. Bueno, con estas cuatro suposiciones o postulados podemos calcular las energías permitidas y las longitudes de onda de emisión del átomo de hidrógeno. Y pues eso es todo sobre los postulados del modelo de Bohr. El espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de absorción se presenta cuando un sólido incandescente se encuentra rodeado por un gas más frío. El espectro resultante muestra un fondo interrumpido por espacios oscuros denominados líneas de absorción, porque el gas ha absorbido de la luz aquellos colores que éste irradia por sí mismo. El espectro de absorción normalizado es característico para cada compuesto particular, no cambia con la concentración y es como la huella digital química del compuesto. Conociendo la forma del espectro, la longitud de ruta óptica y la cantidad de radiación absorbida, se puede determinar la estructura y la concentración del compuesto. La espectrometría de absorción se refiere a una variedad de técnicas que emplean la interacción de la radiación electromagnética con la materia. En la espectrometría de absorción se compara la intensidad de un haz de luz medida antes y después de la interacción con una muestra. Técnicamente, la espectrometría de absorción se basa en la absorción de fotones por una o más sustancias presentes en una muestra, que puede ser un sólido, líquido o gas, y la promoción subsiguiente del electrón o electrones desde un nivel de energía a otro en esa sustancia.
Los elementos químicos en estado gaseoso y sometidos a altas temperaturas producen espectros discontinuos en los que se aprecia un conjunto de líneas que corresponden a emisiones de solo algunas longitudes de onda. El conjunto de líneas espectrales que se obtiene para un elemento concreto es siempre el mismo, incluso si ese elemento forma parte de un compuesto complejo. Y cada elemento produce su propio espectro diferente al de cualquier otro elemento. Esto significa que cada elemento tiene su propia firma espectral. Las características del espectro de emisión de algunos elementos son claramente visibles al ojo descubierto cuando estos elementos son calentados. Estas caracterizaciones determinadas permiten identificar a los elementos mediante su espectro de emisión atómica. El hecho de que solo algunos colores aparezcan en las emisiones atómicas de los elementos significa que solo determinadas frecuencias de luz son emitidas. Cada una de estas frecuencias está relacionada mediante la siguiente fórmula. Energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Las frecuencias de luz que un átomo puede emitir dependen de los estados en que los electrones pueden estar. Cuando están excitados, los electrones se mueven hacia una capa de energía superior, que corresponde al espectro de absorción, y cuando caen hacia su capa normal, emiten la luz, que corresponde al espectro de emisión. El espectro de emisión y el espectro de absorción son complementarios y juntos forman el espectro continuo. En el análisis espectral, los espectros de línea tienen un papel especial muy importante porque su carácter está ligado a la estructura del átomo, pues estos espectros son formados por los átomos que no experimentan acciones externas. Por esto, conociendo los espectros de línea, damos el primer paso en el estudio de la estructura de los átomos.